Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 14 de Dumai, el punto Da Zui. Pero antes de pasar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Primero vamos a recordar que este meridiano de Dumai pertenece a uno de los 8 meridianos extraordinarios que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a recordar que de estos 8 meridianos extraordinarios, únicamente 2 de ellos tienen puntos propios, que es el meridiano de Dumai y el meridiano de Renmai, y que el resto de meridianos extraordinarios tienen únicamente puntos de cruce. También vamos a recordar que este meridiano de Dumai nace en el centro del periné y su energía va a ascender por la parte posterior y media de nuestro cuerpo. Es decir, va a ascender por el medio de la columna, va a atravesar el centro de la cabeza hasta llegar al punto 28 de Dumai, que se encuentra bien justo por encima del labio superior, entre el labio superior y el frenillo. También vamos a recordar que la función de estos meridianos extraordinarios es reservar el chi, la sangre, la energía yang y la energía yin. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las características más importantes de este punto. Bueno, la primera característica que voy a remarcar de este punto es que este punto es el cruce de todos los meridianos yang de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Es decir, que todos los meridianos yang de nuestro cuerpo tienen una rama energética que llega a este punto. Por eso este punto es un punto muy importante para tonificar y para reequilibrar el yang de nuestro organismo. Otra característica de este punto es que es un punto de los 4 mares, específicamente pertenece al mar del Chi. ¿Qué significa que sea un punto de los 4 mares? Bueno, en los textos antiguos de medicina china, específicamente en el capítulo 33 del Lin Su, hace referencia a los 4 mares y los 12 ríos. Los 12 ríos hacen referencia a los 12 meridianos y los 4 mares hacen referencia al mar del este, al mar del oeste, al mar del norte y al mar del sur. Es decir, al mar del chi, al mar del alimento, al mar de la sangre y al mar de la médula. Este punto específicamente es un punto que va a hacer referencia al mar del chi y se puede utilizar cuando haya una plenitud o una insuficiencia de energía. Cuando haya una plenitud de energía, cuando haya un exceso de energía con síntomas como sensación de plenitud en el tórax, cara roja, también cuando haya falta de aliento, y cuando haya una insuficiencia de energía con síntomas como falta de aliento sin ganas de hablar. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a localizar justo por debajo de la 7ª vértebra cervical. Para localizarlo correctamente vamos a verlo ahora de forma práctica. Para localizar este punto 14 de Dumai, lo primero que tenemos que identificar es la 7ª vértebra cervical, porque dijimos que este punto se encuentra por debajo de la 7ª vértebra cervical. La 7ª vértebra cervical va a ser muy fácil de localizar. Va a ser la vértebra que sobresale en la base del cuello. Si pedimos que haga una flexión de cuello, la vértebra va a sobresalir con mucha facilidad. Es esta que está aquí, la vamos a marcar. Esta sería la 7ª vértebra cervical y el punto estaría por debajo de la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical. Aquí estaría localizado el punto 14 de Dumai. Si palpamos, aquí hay un espacio, hay una zona blanda y aquí estaría la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical. Punto 14 de Dumai.
¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, las funciones de este punto van a ser, primero, eliminar el viento, reafirmar y regular la superficie y dispersar los factores patógenos. También va a ser un punto que va a eliminar calor. También va a ser un punto que va a calmar el viento interno y va a calmar el Shen. También va a ser un punto que va a fortalecer el Qi, el Yang en caso de deficiencia. Y también va a ser un punto que se va a utilizar en forma local para beneficiar la columna cervical. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a utilizar para eliminar factor patógeno externo, sea por viento-calor como por viento-frío. Si es por viento-calor porque hay presencia de fiebre, podemos punturar este punto colocando una aguja y también podemos sangrar este punto para eliminar ese calor y bajar la fiebre. Y si hay presencia de viento frío, si hay escalofrío, si hay frío en el cuerpo, como por ejemplo un estado gripal, vamos a punturar este punto y también podemos moxarlo para calentar el cuerpo, calentar el yang. También vamos a usar este punto para elevar el yang en caso de agotamiento, cuando haya cansancio, cuando haya agotamiento físico, cuando haya sudoración al mínimo esfuerzo, por ejemplo en patologías como la fibromialgia, que hay una insuficiencia de yang, que hay mucho cansancio, mucho agotamiento. También cuando haya poca memoria, cuando falte la concentración, que el yang no llegue a la parte alta. Vamos a punturar este punto, vamos a colocar una aguja y vamos a utilizar moxa para calentar, para elevar el yang. También lo vamos a utilizar como punto local en patologías del cuello, cuando haya dolor y rigidez del cuello y de la nuca, cuando haya hernias discales en la zona cervical y el dolor se irradia a todo el brazo. Esta patología se conoce con el nombre de síndrome cérvico-braquial. Y también lo vamos a utilizar para fortalecer el sistema inmunológico, aumentar los glóbulos blancos. Es un punto que combinado con otros puntos y utilizando moxa nos va a permitir fortalecer el sistema inmunológico, especialmente utilizar este punto al principio del otoño para fortalecer el sistema inmunológico y hacer frente a las agresiones climáticas del invierno. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, podemos encontrar la combinación del punto 14 de Dumai más el punto 11 de intestino grueso más el punto 4 de intestino grueso en casos de fiebre, para refrigerar el cuerpo, para bajar la fiebre. Recordemos que el punto 11 de intestino grueso es un punto refrigerante, elimina calor. El punto 4 de intestino grueso elimina calor y también expulsa el factor patógeno externo. Y el punto 14 de Dumai que acabamos de ver también es un punto que va a bajar la fiebre, va a eliminar el factor patógeno externo y si se lo sangra va a ser un punto que va a bajar más aún la fiebre. Otra combinación que podemos encontrar es el punto 14 de Dumai más el punto 12 de Renmai más el punto 6 de Renmai más el punto 25 de estómago más el punto 36 de estómago. Esta combinación nos va a permitir fortalecer el sistema inmunológico, aumentar los glóbulos blancos. Todos estos puntos con moxa, aplicando moxa, y es una combinación perfecta para hacerla al comienzo del otoño y de esta manera estamos reforzando el sistema inmunológico para hacer frente a las agresiones externas de los factores climáticos externos del invierno. Tenemos el punto 6 de Renmai, 25 de estómago y el punto 12 de Renmai en la zona abdominal, por lo tanto podemos colocar una caja de moxa. Luego podemos moxar el punto 14 de Dumai y el punto 36 de estómago. Otra combinación que podemos encontrar es el punto 14 de Dumai más el punto 20 de vesícula biliar más el punto 10 de vejiga. Son puntos que van a estar todos localizados aquí en la zona de la nuca. Son puntos para tratar patologías del cuello,
puntos locales para tratar las hernias discales, para tratar las contracturas de la zona del cuello, el dolor del cuello y también la patología cérvico-braquial, la que produce dolor hasta los dedos de la mano. Otra combinación que podemos encontrar es el punto 14 de Dumay más el punto 4 de Dumay. El 4 de Dumay se encuentra localizado en la zona lumbar, justo en el medio de la columna. Esta combinación nos va a permitir fortalecer el chi y elevar el yang en caso de agotamiento físico y cansancio, siempre utilizando moxa. Y el punto 14 de Dumay vamos a sangrarlo en caso de una invasión de viento-calor, que puede manifestarse con una erupción en la piel muy fuerte y mucho picazón, mucho comezón. Estas son las combinaciones que podemos encontrar con este punto 14 de Dumay.